¿Qué tal? Muy buenas. Estamos aquí en Voz Nueva. Soy Álvaro y la entrevista de hoy va a ser bastante interesante porque de primera mano vamos a contar con el discurso, con la información de Nicole, una colombiana residente aquí en Sevilla, perteneciente a la Universidad de Sevilla, y que ella mejor que nadie nos puede informar clara y en cierta medida objetivamente de todo lo que ocurre allí en Colombia y el revuelo que ha causado mundialmente. Hola Nicole, ¿qué tal? Es Nicole Estrella, como bien dijo Álvaro, soy colombiana, resido aquí en Sevilla y soy una documentalista con responsabilidad social, periodista de La Paz, o bueno, eso quisiera hacerlo porque La Paz, bueno, pues está mucho en esos momentos, y activista social. También hay que decir que de parte de Voz Nueva, en ninguno de los casos, lleve quien lleve la razón, la violencia no puede ser un método de solución de absolutamente nada. Eso queremos que quede claro. Así que, bueno, vamos allá con la entrevista. A ver, Nicole, tú como colombiana conocedora de primera mano de la situación, como hemos comentado antes, ¿cómo explicarías lo que está pasando en estos momentos en tu país? ¿Cómo lo explicaría? Bueno, hay muchas variantes, ¿vale? Entre esas, como la gente podría llegar a creer, bueno, no es solamente por la reforma tributaria que se quería imponer en el país, porque, bueno, ya se cayó esa reforma tributaria. Lo que toca decir es que se necesita una reforma tributaria en Colombia actualmente porque el hueco económico que dejó la pandemia es demasiado grande. Colombia se endeudó demasiado y pues ya de por sí la economía colombiana no estaba muy bien. Ahora con la pandemia y con todo lo que tuvieron que endeudarse para invertir a la pandemia, que eso también es una crítica que se le hizo al presidente Duque, ya que él pidió muchísimos billones de pesos colombianos para poder abastecer, bueno, para poder estar bien durante la pandemia, dar los recursos que necesitan, cuando la pandemia estaba en su cúspide, y aún así la gente no sabe en realidad a dónde fue a parar ese dinero. Es muy cierto que la economía se necesita una reforma tributaria para volver a tener una buena economía y que no haya más pobreza y más desigualdad en Colombia, si es que puede haber más, porque la verdad es que Colombia está muy mal. Las protestas no se hacen en contra de la reforma tributaria como tal, sino de cómo la impusieron. Ahora, que ya se cayó la reforma, porque claro, las protestas lograron eso. Eso es magia de las protestas, la magia de que un pueblo salga y grite y haga conocer cuáles son sus posturas ante la desigualdad que quiere hacer este gobierno corrupto. Y prácticamente las protestas también van de años y años de silencio, de corrupción, de violencia, de desigualdad. En cuanto a esta recaudación de impuestos que nombras, que intenta hacer el gobierno colombiano, ¿tú crees que tiene fines honestos o, como ellos relatan, para la recaudación tributaria a fin de atajar esa deuda pública de la que también se habla? Toca tomar en cuenta que, bueno, un pequeño fun fact sobre esta reforma tributaria es que nuestro actual presidente Duque, pues él antes fue senador de Colombia, ¿no? Y resulta que él fue uno de los primeros en renegar esta reforma tributaria que tanto que quiso imponer siendo presidente. Entonces es como una hipocresía bastante grande. Muchas personas piensan que es evidente que tuvo mucho que ver la decisión de esta reforma tributaria este personaje Álvaro Uribe. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio se decía que se le iba a subir el 19% del IVA a los productos de la canasta básica de Colombia. El gobierno quería más o menos recaudar 30 billones de pesos colombianos. Es muchísimo dinero. Entonces, claro, para poder cerrar este hueco que dejó en la economía lo de la pandemia. ¿De dónde iba a venir ese dinero? No era necesariamente de los ricos. Tampoco era que las personas en situación de pobreza se iban a ver afectadas, porque la realidad era que con esta reforma tributaria las personas que más iban a ver afectadas iban a ser las personas de clase media. Viven con lo justo y, si es el caso, endeudados.
Como hemos dicho antes, la violencia nunca, bajo ningún concepto, debería ser la solución absolutamente a nada. ¿Consideras que las autoridades, que son las supuestas ejemplares de la nación, son dignas de dar ejemplo ante una multitudinaria nación como Colombia, llegando incluso a asesinatos? ¿A qué te refieres con son dignas exactamente? ¿Son dignas de dar ejemplo como autoridad del país? No, para nada, para nada. Porque es que desde lo que te decía, esto de el hecho de que impongan la fuerza militar sobre los civiles, de que se impongan este abuso de poder, este abuso de fuerza militar, cuando evidentemente es un derecho universal salir a protestar a las calles cuando no te gusta algo de tu país. Y no debe haber en ningún momento un acto violento hacia un civil. Solamente el 0,1% de los protestantes han sido violentos. La gente del ESMAD le quiera devolver la misma violencia infligida hacia él, lo haga con un tiro en la cabeza, con un gas lacrimógeno tirado directamente al ojo y que la persona pierda el ojo por haberle tirado una piedra a una persona que está totalmente protegida por un escudo y por un casco. En ningún momento estoy diciendo que la violencia en ningún sentido sea buena, no. Pero tampoco es bueno llegar a esos extremos de dispararle a un civil porque te lanzó una piedra. En cuanto a las protestas, ¿no? de las que has hablado bastante explícitamente, tras esos primeros momentos de protestas, el gobierno informó, viendo cómo estaba la situación tan crispada, que esos impuestos también irían dirigidos a los servicios sanitarios del país y a los afectados por la pandemia del coronavirus. ¿Crees que es una estrategia para calmar a las masas que después no se cumplirá, o simplemente piensas que es una medida real que pueda llegar a buen cauce? En el caso de que fuera real, ¿entenderías por qué la gente se sigue manifestando? El problema en Colombia es que tú no sabes cuándo es real y cuándo no. Puede que lo digan, lo mismo que pasaba, el ejemplo que te daba de Duque cuando era senador, que criticaba tanto la reforma tributaria que ahora como presidente quería imponer. Las protestas, yo, en mi entendimiento, y lo que yo siento como colombiana y como persona que también busca la igualdad y un país mejor en el cual nosotros, los jóvenes colombianos, no tengamos que irnos, ¿sabes?, a otro país a buscar un mejor futuro. Que no queremos a los mismos políticos de siempre, no queremos sacar ese tumor que hay adentro de ratas, perdón por la expresión, de personas que no quieren en realidad el bien común, sino que quieren estar rodeados de poder y de dinero. Por eso es que Colombia se está manifestando, por todas las injusticias, como te decía, las masacres, los asesinatos a líderes sociales, los asesinatos a los jóvenes que han estado manifestándose. Los matan por ejercer un derecho y eso en qué mundo es normal, en qué mundo se ve bien eso. Y claro, las personas se manifiestan porque están cansadas, quieren un nuevo sistema, quieren un país donde todo el mundo viva bien, donde no haya tanta corrupción, donde no sea un narcoestado, ¿sí? Donde no tengamos como senadores a personas como Álvaro Uribe, como presidentes a personas como Duque, que prácticamente por eso se siguen manifestando los colombianos, para que haya un cambio, no solo con una reforma tributaria, sino en todo el sistema en general, social y político. Y en el caso de la bandera, de la propia protesta, ¿por qué el símbolo de esta protesta es vuestra bandera al revés? Históricamente, cuando una bandera se pone al revés, es como un llamado de ayuda, ¿no? Un símbolo de que algo está pasando muy mal dentro del país. Por eso en las redes sociales, en nuestros perfiles de Instagram y subiendo cosas en nuestros posts también llama la atención, ¿sí? Sobre todo cuando muchos colombianos la tienen puesta o tienen no solamente el símbolo de la bandera al revés, sino también SOS Colombia, o en las imágenes como
mientras yo estoy en clase, a mi país lo masacran, ¿sí? Cosas así. Es prácticamente la importancia del activismo virtual en estos casos, porque el problema es que en Colombia ya están empezando a censurar a las cuentas colombianas, ya están empezando a bajar publicaciones. Muchos medios independientes colombianos creados por jóvenes, ¿sí? Para demostrar la realidad del país. Dejando a un lado esta reforma y centrándonos en los practicantes de las propias protestas en la calle, me gustaría resaltar en este caso a Lucas Villa, que si bien estás de acuerdo conmigo, es prácticamente el reflejo perfecto de pacifismo, de una manifestación pacífica, de representación real de lo que es una manifestación lógica y beneficiaria para todas las partes, ¿no? ¿Qué te parece el caso de Lucas Villa? ¿Qué es lo que pasó con Lucas Villa? Perdón, el problema de lo que pasa con estos casos es que son personas que no tenían por qué morir. Tómate tu tiempo, Nicole, tranquila. No te preocupes. Perdón. Nada, no te preocupes. Es que esto ya... Discúlpame. No te preocupes. Te entiendo. Tranquila. Es lo que te digo, son personas que no le hacían daño a nadie, ¿sí? También murió un niño de 10 años en manos del SMAT. Son personas que no le hacían daño a nadie y que querían luchar por sus derechos y por los derechos de los demás. Entonces, porque, ¿sabes? Es injusto. Es muy grave la situación. Es demasiado grave porque han habido más muertes en pocos días en total que las muertes en su totalidad que hubo en Chile durante las protestas, que duró 150 días. 37 muertos en total en 150 días. Dato en las significativo. Exacto, esa es la gravedad de lo que está pasando. Es la pena de este tipo de situaciones, que muchas veces salen perjudicados los que no deberían, por mucha protesta y que salgan heridos entre los propios manifestantes. Es una pena que personas inocentes que no tienen culpa de nada se lleven la peor parte. Santiago Andrés Murillo, el niño que te digo de 10 años que murió, que la madre murió, de Lucas, hay un pensamiento que hay sobre lo que pasó con Lucas, porque fue algo muy raro. ¿Sí? Lucas iba caminando y de la nada aparece una camioneta y le dan 8 tiros, solo a él. Entonces, lo que pasa es que Lucas, creo, no estoy muy segura, era como un líder de las protestas, ¿sí? Era una imagen latente en las protestas. Y claro, lo que quieren ahora es infundir miedo. Entonces, fue muy raro que de la nada apareciera una camioneta y 8 tiros directos al cuerpo de Lucas. Lucas ahora no está muerto, ¿no? Sigue vivo, pero tengo un mensaje de un amigo que me dice: esto está muy feo, esto está muy mal. Claro, tú te levantas, no sabes lo que ha pasado, entras a las redes sociales y miras una cantidad de videos de una balacera hacia civiles. Y en mi caso personal, en la ciudad donde vive mi madre y donde viven mis hermanos, mi mejor amiga, me levanté ese día y ese día fue el día creo más preocupante que tuve en las protestas. Y me sentí tan mal porque sentí que de cierta forma al venirme acá a España le estaba dando la espalda a mi país. Y son como esas sensaciones encontradas de por qué me fui. Y después recuerdas, me fui porque no quería pagar para mi educación. Quería tener una posibilidad de tener el derecho a la educación de cierta forma gratis, por decirlo así, que acá te dan la beca de Andalucía, te dan un montón de cosas por ser estudiante en Colombia, ¿no? Y
yo quería como eso, ¿sabes? Entonces sentí que de cierta forma yo amo a mi país, nunca lo he dejado de lado, siempre siempre mis raíces nunca se van a ir. Claro. Y aún así son cosas que tú sientes, que piensas estando tan lejos, y yo sé que de pronto siendo la única colombiana por fuera de Colombia en esos momentos, no soy la única que lo sienta, que le diste la espalda a tu país. Es una sensación tan fea, tan, más aún con todas estas muertes, tu familia ya es frustrante, y frustra más que los cambios sean tan lentos. Entonces, eso en un sentido personal, y perdón por haberme puesto Nada, en a llorar. absoluto. Esas lágrimas, por mucho que tú creas, defienden a tu país, Nicole. Pasando un poco este momento duro en el que has relatado bastante bien lo que sientes, que eso siempre es bueno y creo que la audiencia agradece eso. Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda del que hablabas antes, ha dimitido como ministro. ¿Consideras que esta es la mejor opción o que debería de afrontar la situación con otro de otra manera? Yo, si te digo la verdad, para mí muchísimo mejor que ese ministro se haya ido. Entonces, para mí, a mí me da igual si si era la forma en la que él tuvo que darle frente a la situación, dimitiendo o no dimitiendo. La verdad es que lo mejor que se tuvo que haber hecho es haber cambiado al ministro de Hacienda, porque no servía este señor, no servía. Que el nuevo sirva, bueno, ya lo veremos, pero este señor no servía. Entonces, para muchos colombianos, muchísimo mejor que se haya ido. No nos interesa, y a la mayoría nos da igual si eso es un acto de cobardía o lo que sea. Mejor para todo el mundo, la verdad. Para ponerle cierre a la entrevista y bueno, después de todo lo que nos has contado, que ha sido bastante interesante, hemos citado que en torno a 32 personas han sido las desafortunadas de las consecuencias de la violencia en tu país. Como último mensaje, ¿qué le dirías a las familias de las víctimas que han luchado por defender los intereses de su pueblo? ¿Y qué deseas transmitirle tú como colombiana a tu pueblo en estos momentos? ¿Qué mensaje le quieres transmitir? ¿Qué mensaje? Uf. ¿Tú me quieres hacer llorar? Mentira. Pues mira, yo la verdad no sé qué palabras son las correctas en el caso de que estuviera frente a frente con las familias de las víctimas, las familias de Lucas, de Santiago, de, de las 32 personas que han muerto, de este niño de 10 años. No sabría qué decirles, porque una situación en la que nadie quiere estar. Pero lo que sí podría decirles es que ahora ellos son un símbolo de justicia, son un símbolo de paz, son un símbolo de que el cambio se puede lograr y que se va a lograr, y que no se preocupen, que los colombianos, nosotros en la medida de lo que más podamos, vamos a intentar hacer un cambio mucho más grande para que sus muertes y las personas violentadas, también los que han perdido ojos, los que han sido violados, los que han sido violentados en todo sentido, no sea en vano ese dolor y ese sufrimiento. En Colombia no, las ideologías son muy separadas, y duele que sea así. Entonces, ese es mi mensaje: resistencia, y que cuando sientan ganas de llorar, lloren, porque es su país, y, y merece la pena sus lágrimas, ya sea de felicidad, de tristeza, de lucha, de lo que sea. Y no sé qué más decir, la verdad, no, no tengo más palabras. Creo que ha quedado bastante claro, Nicole. Desde Voz Nueva te damos las gracias porque has hecho ver la cruda realidad que en este momento se vive en tu país, y en este caso es la realidad, cruda.
y por tanto creo que deberíamos de dar importancia a entrevistas así, a informaciones de este calibre, porque de eso se trata, ¿no? De mejorar en cualquier aspecto de la vida, y la violencia no es la solución, ni muchísimo menos, como podéis seguramente estar de acuerdo conmigo. En este caso, Nicole, muchas gracias por tu participación. Te deseo, como integrante de otra patria, la mayor de las suertes, y seguramente haya mucha gente luchando por lo que tú luchas, y espero que tengas muchísima suerte de aquí al futuro junto con tu país. No, muchas gracias a ustedes, porque la verdad en esos momentos que tanto nos quieren callar, dar voz internacionalmente es lo que se necesita, lo que necesita Colombia, y es lo que más valoro yo estando acá, que haya tantos medios españoles que quieran darnos esa oportunidad de hablar, de decir esto es lo que está pasando, no le crean a los medios todo lo que dicen. En estos momentos a lo que más se debería creer es a los jóvenes colombianos, a los que están demostrando la realidad mediante fotos, videos y publicaciones. Eso significa mucho para nosotros que nos estén dando esta oportunidad, y yo le doy gracias a ustedes por darme esta oportunidad a mí también de ayudar a mi país de otra forma. Genial. Pues hasta aquí la entrevista y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Vale. Adiós.